personas con esas corbatas, con esos títulos de diplomáticos, que se ríen, se sonríen y se congratulan de la posibilidad de violentar el libro de todas y de todos. Se parece muchísimo a esa época en que nosotros éramos la democracia modelo de América Latina, y en esta democracia modelo se inventó la figura de desaparecidos y de asesinatos políticos mucho antes de que aparecieran en las dictaduras del Cono Sur, en Argentina, en Chile y en Uruguay. Gente como ese señor, que sería feliz de que aquí hubiera una matanza entre hermanos, que sería feliz de que se propiciara una situación de violencia que obligara a un golpe de Estado. Pero además, lo primero que dice esta señora diputada es que el candidato perdedor, el gobernador Capriles, manejó posiciones firmes el día 14 de abril en la noche, cuando llamó a la arrechera, cuando la cloaca ambulante Bocaranda Sardi publicó lo que publicó sobre CDI en su cuenta Twitter, porque queda ya claro que el golpe de Estado tiene, digamos así, dos elementos. El primero es la desestabilización, la violencia, el odio de hermanos contra hermanos, para que ese sea el combustible que eche a andar la máquina del golpe de Estado. Las posiciones firmes que esta señora celebra nos costaron estas 10 vidas, que todavía no las debe Enrique Capriles, y que alguna vez tendrá que pagar por su irresponsabilidad, por su ambición, por su irrespeto a la paz y a la democracia venezolana. Pero esta señora dice que el señor Capriles reculó el miércoles 17 de abril. Estoy usando palabras textuales. Ustedes saben qué era lo que tenía planificado este sector golpista para el 17 de abril. Una marcha de idénticas características a la que ellos desarrollaron el 11 de abril del año 2002. ¿Se acuerdan? Vamos a la marcha al centro de Caracas, al CNE, y allí reclama. Es decir, que ya tenían también, como decía aquel tristemente célebre almirante, vicealmirante, golpista, ya tenían puestos los muertos que necesitaban para el golpe de Estado. Y no fue que el candidato perdedor reculó, fue que el gobierno revolucionario responsablemente señaló que no podía llegar esa marcha al centro de la ciudad, y de esa forma el presidente Maduro protegió la vida de todas y de todos, de quienes hacemos vida en el lado de la democracia, de la revolución y de la paz, y de aquellos que hacen vida en el sector opositor, que probablemente, asusados por el combustible primero, el odio, la rabia, se iban a dirigir, como dice muy bien el dicho, como carne de cañón. Haber detenido esa marcha protegió la vida de todas y de todos, protegió nuestras ciudades, protegió nuestros bienes, pero sobre todo protegió la vida de todas y de todos, y protegió el libro de todos. Luego, cuando la señora dice que ella comparte las posiciones de confrontación no dialogante, no electoral, y se ríe, se está riendo de las memorias de estos 10 venezolanos y venezolanas asesinados el 15 de abril. Mayor cinismo yo no había visto. ¿Cómo se va a reír cuando dice que ella
está de acuerdo con posiciones no dialogantes? ¿Acaso no es diputada electa a la Asamblea Nacional? ¿En qué parte del libro de todos dice? ¿En qué parte de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los asuntos políticos se dirimen por vías no dialogantes, pero peor aún, por vías no electorales? Lo está diciendo ella y estoy usando sus palabras textuales. Yo estoy de acuerdo con posiciones no dialogantes, confrontaciones no dialogantes, no electorales. Y el otro sátrapa se le ríe también. Le ríe la gracia. La gracia. No, yo quiero es un golpe de Estado y quiero violencia y quiero sangre. Y el sátrapa le ríe. Miembro, por supuesto, de la directiva del movimiento 2D. Diplomático, etcétera. Graduado de la universidad. ¿Qué diferencia hay entre un criminal que comete un crimen contra una persona y dos personas que se reúnen para pensar, para planear y para compartir crímenes contra la sociedad y crímenes contra grupos de personas? Mucho más grave esto último. Luego señala que el señor Ramón Guillermo Aveledo, secretario no sé qué de la MUD, de la llamada MUD, le dijo al Departamento de Estado, y esto es textual también, parte de las consecuencias de mi profesión de médico y de psiquiatra es una buena memoria, y dice que el señor fue allá al Departamento de Estado a decirle al Departamento de Estado, y yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Y quién será el gurú tan importante que hay en el Departamento de Estado que ellos tienen que ir a pedir permiso cada vez que quieren hacer alguna rubiera? Me acordé de aquel chiste, todos se lo saben, que dice, ¿por qué no hay golpes militares ni golpes de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica? Porque en los Estados Unidos de Norteamérica no hay embajada de los Estados Unidos. Pero en este caso, incluso desdeñando las formas de consultarlo con la embajada, se van directo al Departamento de Estado, y esta señora textualmente dice que el señor Aveledo fue al Departamento de Estado a decirle que la única salida era un golpe o un autogolpe. Resulta que el señor Aveledo, entiendo yo que fue el 19 de junio, estuvo en los Estados Unidos de América y se reunió, según sus propias palabras, con vocero del Departamento de Estado. Tiene que el señor Aveledo explicar si él fue a decir lo que la diputada Machado señala, si fue a pedir permiso para su particular golpe de Estado. Luego, la señora dice que ella hubiera podido ir antes. Me imagino que los detalles están en ese correo encriptado, etcétera, que se quiere mandar con este señor el sátrapa. Para ella poder decirle a los del Departamento de Estado, para que den el golpe más rápido, o quizás, si cabe, un golpe más cruento. Es decir, hay dos golpes de Estado, supuestamente. El que plantea el señor Aveledo y el que propone la señora Machado. Por otra parte, este señor diplomático, que sonríe ante la visión de la muerte de venezolanas y de venezolanos, dice, bueno, pero si Enrique Capriles resultó electo, entonces, porque no se comporta como un presidente electo, entonces quiere decir, asume tácitamente lo que ya sabemos todas y sabemos todos, que Enrique Capriles sabe que perdió las elecciones. Por eso hizo lo del llamado a la auditoría y después se retiró de la auditoría. En este momento se está haciendo la auditoría de las huellas dactilares. ¿Se acuerdan? Toda la alaraca desde el 14 de abril sobre las huellas dactilares. En este momento se está haciendo la auditoría. Y denuncio que la oposición ya se retiró de esa auditoría también. Tienen 2 días que no asisten a la auditoría de las huellas dactilares. ¿Y cuál es la explicación para una conducta tan rara? Como en una novela de Raymond Chandler, es la palabra del criminal
quien permite encajar todas las piezas del rompecabezas. Porque es el plan B que venimos denunciando, el golpe continuado que venimos denunciando. Esta señora lo reconoce de forma absolutamente irresponsable, pero sin ningún tipo de cortapisas. Tiene que explicar a la señora Veledo si es cierto lo que ella dice. Y ella tiene que explicarle al país, porque eso es traición a la patria. Ir a hablar con el gobierno de un país extranjero para agredir las instituciones de la patria venezolana está tipificado como traición a la patria. Y usted es diputada, señora Machado. Usted está cometiendo, según lo que ella dice, allí dice, traición a la patria. Donde incluye a los grupos alrededor de Capriles, porque dice, Aveledo fue a pedir el golpe de Estado y los grupos alrededor de Capriles le pidió, y ahí se interrumpe. En una parte tenemos que reconocer que estamos algo de acuerdo con ella cuando habla de gringos vagabundos y colombianos. Ahí también, señora Machado, gringos decentes y gigantes como Martin Luther King. Pero yo me imagino que usted se referiría, si habla de gringos vagabundos, me imagino que se refiere a Roger Noriega y a Otto Reich, sus jefes. Y si habla de colombianos vagabundos, seguramente se refiere a Álvaro Uribe, el mentor político del candidato perdedor Enrique Capriles. Pero continúa, es un golpe continuado, ya plenamente desenmascarado, no hay ninguna duda. Una novela de Raymond Chandler, a confesión de parte, dicen algunos textos legales, relevo de pruebas. Pero fíjense, son dos partes del golpe. El combustible, que es el odio, y de forma permanente, mire, aquí está Leopoldo López. Cuando hay un golpe de Estado, si esto fuera una publicidad, cuando hay un golpe de Estado, busque a Leopoldo López. Aquí está, mire, diciendo que ya el conflicto de los profesores. Nosotros fuimos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, dirigentes estudiantiles, luchamos por las reivindicaciones de nuestras universidades. Obtuvimos, por la vía de la calle, y de más de 32 estudiantes asesinados por los gobiernos de Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez, las reivindicaciones que nuestras universidades solicitaban. Nosotros no negamos en modo alguno que haya justeza en los planteamientos reivindicativos, pero ojo, aquí está este señor diciendo que desde el conflicto profesoral de las universidades autónomas debe desencadenarse la violencia que necesitan. Por eso es que, a pesar de que el gobierno del presidente Maduro hace una oferta con un incremento salarial sustancioso, la decisión que ellos toman es retirarse de la mesa. Y hay una carta de la Asociación Venezolana de Rectores donde dicen que exigen que se deje de discutir y exigen que se deje sin efecto los acuerdos que ya se consiguieron. ¿Pero cómo? Si estamos hablando de un aumento salarial de más del 150%. Ah, porque ellos prefieren el estilo Machado, no dialogante, no electoral. Por cierto, esta carta la firma un señor que se llama Charrifker, que fue rector de la Universidad Simón Bolívar, pero que afortunadamente ya no lo es. Es rector de una universidad privada. Yo me pregunto si es rector de la Universidad Metropolitana. Yo me pregunto si la Universidad Metropolitana está en paro en este momento. ¿Podría decidir la Universidad Metropolitana, como una medida de presión al gobierno del presidente Maduro, no cobrarle la mensualidad a los estudiantes por 3 meses? Llaman a retirarse de la mesa de discusión y de negociación y de normativa laboral a los profesores. Un señor que es rector de una universidad privada. Tiene que ver con el combustible, el odio, para poder dar el golpe que esta señora señala allí. Otro ejemplo. Miren esto. ¿Sí?